No, te ruego que la cámara la pongas vertical, el teléfono o la cámara, eso, para la pantalla de nosotros de acá, que después producción nos llama la atención. Nos llama la atención, exacto. Y ahora le perdimos la cabeza, ahora sí, ya. Muy bien, qué gusto es. Sí, tranquilo, sí. Siempre buen talante, sí, procurador. Hola, queridos amigos. Buenos días, buenos días. Lo que pasa es que me dejé la computadora en la oficina. Estoy ahorita en casa, entonces estoy con el teléfono. Espero que se me escuche bien. Ya voy a arreglar la imagen. Perfectamente, Íñigo, perfectamente. Qué gusto de saludarte. Buenos días y saludar a mi amigo Íñigo Salvador, al doctor Íñigo Salvador y también al Procurador General del Estado. Muchísimas gracias, querido Eduardo. De igual manera, Íñigo. Bueno, tenemos algunas inquietudes que queremos contigo conversar. Nada largo, sino más bien vamos a tratar de hacerlo muy dinámico esto. El día sábado estuve escuchando unas comparecencias, invitaron a comparecer a la Comisión de Fiscalización por parte del presidente de la misma, el licenciado Fernando Villavicencio. Escuché también que estaba el gerente de, me parece que de la empresa del señor Armstrong, que estaba ahí también, de Agripac. Te escuché, eso fue como a las 2 de la tarde, te escuché. Yo quería un poquito que nos resumas qué pasó en esa comparecencia, Íñigo, y por qué fuiste invitado, qué fuiste a comentar. Por favor, entiendo que tiene que ver con el juicio político que le están haciendo al superintendente de compañías, pero me gustaría tu criterio, si es tan amable. Cómo no, buenos días, estimado Eduardo, damas y caballeros de la audiencia de I99, queridos amigos ahí en el set de la emisora. Efectivamente, el día sábado pasado se me llamó a comparecer como testigo en el proceso de juicio político que se sigue contra el actual superintendente de compañías. Lo que se me había pedido dentro de ese proceso era que diera cuenta de qué actividades estaba realizando la Procuraduría en relación al seguimiento de los varios casos judiciales surgidos en torno a al gran desfalco del Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional. De modo que mi comparecencia se limitó a eso, ¿no? Contar lo que la Procuraduría está haciendo en el ámbito de los procesos penales que se llevan aquí en el Ecuador, en el ámbito de la cooperación internacional que se está buscando con los Estados Unidos, particularmente en relación a los juicios que se llevan a cabo en el estado de la Florida. Además di cuenta de un par de pronunciamientos que la Procuraduría del Estado había hecho en meses anteriores en relación a la naturaleza de los fondos del ISPOL, porque se nos había pedido que determináramos si esos fondos eran públicos o privados, y la Procuraduría se había pronunciado en el sentido de que, si bien su origen es privado, la finalidad de ellos, que es el proporcionar un sistema de previsión social para el personal de la policía, eran de interés público y por lo tanto esos dineros eran dineros públicos. Y finalmente un tema que resultó interesante es también la visita que en meses anteriores, me parece que esto fue por el mes de agosto, realizamos la señora comandante general de policía, Tania Varela, y yo a la ciudad de Washington para reunirnos con altos funcionarios del Departamento de Justicia con miras justamente a llamar la atención de lo que es el equivalente a la Fiscalía General del Estado aquí en el Ecuador, que es el Departamento de Justicia, sobre este caso en particular que afecta a 95,000 familias de personal de la Policía Nacional. De modo que en términos generales a eso se limitó mi intervención el día sábado. Entiendo que después de la mía, que fue a las 12 del día, entiendo que retomaron por la tarde. A las 2 de la tarde, más o menos, 2:30. No sé decirte qué pudo haber ocurrido en esas comparecencias posteriores. Gracias, Íñigo. Quería hacer, porque sé que te fue muy bien, lo vi y muy bien. Estamos conversando aquí en I99 en el diálogo
en 98.9 y en I99 TV a través de las redes en el @radio I99. Cambiándote el tema, voy a otro. Hace un mes más o menos leí y observé que del CNE te habían hecho una consulta, una carta en el que se referían a un informe vinculante del 2017 respecto a que los vocales del CNE podían seguir prorrogados, ya que les tocaba hacer un sorteo ahora el 20 de este mes y a 2 salir con 2 suplentes y entrar. ¿Podrías explicarnos un poquito, Íñigo, porque lo hemos comentado aquí, pero tú eres la autoridad, tú eres el Procurador General del Estado, para que un poquito podamos tener las cosas claras? Todavía no hay elecciones, o sea, no es nada importante, me refiero en cuanto a trascendencia de la gente, pero sí lo es para explicarle a la gente por qué, el porqué de la carta y por qué luego de la resolución, ¿no?, vinculante. Sí, mira, Eduardo, tú sabes que la Procuraduría General del Estado tiene la facultad constitucional, es una de las atribuciones que le da la Constitución y la Ley Orgánica de la Procuraduría, de emitir dictámenes vinculantes en respuesta a consultas que las entidades de la administración pública le hacen, respecto de lo que la norma dice, la ley dice, la inteligencia de la ley. Es una facultad fundamentalmente interpretativa, hermenéutica, es decir, ¿qué dice la ley en términos generales? Y hago esta precisión porque la Procuraduría General del Estado, cuando emite estos dictámenes vinculantes, busca abstraerse del entorno político coyuntural para poder aplicar la ley, digamos, asépticamente. Decir qué dice la ley de forma aséptica, sin tener en cuenta la coyuntura particular del momento, a efectos de que esta interpretación sea una interpretación exacta, aplicable a cualquier situación similar que pueda darse en el futuro. Y digo esto porque, según entiendo, los hechos particulares que suscitaron la consulta de la presidenta del Consejo Nacional Electoral son los que de alguna manera sucinta acabas de resumir. Es decir, el día 20 de noviembre fenecían los plazos constitucionales, los periodos constitucionales de 3 miembros del Consejo Nacional Electoral que tenían que ser sorteados a efectos de ser reemplazados. El problema, entiendo, es que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se encontraba demorado en el proceso de sustitución, primero de concurso y luego de sorteo de quiénes eran esos 3 y luego de sustitución de ellos a través del procedimiento previsto en la Constitución que le compete al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, la preocupación de los miembros del actual Consejo Nacional Electoral era si el 20 de noviembre concluía el periodo de 3 de ellos, 3 cualquiera de ellos que tendrían que ser designados por sorteo, ¿qué pasaba si es que hasta el 20 de noviembre ellos no eran debidamente reemplazados? Así es. ¿Qué pasaba? Entonces, cuando nosotros revisamos el tema, recordamos como Procuraduría que en el año 2017 el Consejo Nacional Electoral había hecho exactamente la misma consulta. Yo entiendo que no es que los miembros del Consejo Nacional Electoral no la tenían presente, puesto que en el informe jurídico interno del Consejo Nacional Electoral sí se hacía referencia a esa consulta anterior de la Procuraduría General del Estado. Era simplemente, me imagino, que el Consejo Nacional Electoral quería una ratificación por parte del procurador. Ratificación que no era estrictamente necesaria. Okay. Nosotros en la Procuraduría contestamos todo lo que se nos somete a consulta. Pero claro,
tenemos prohibición expresa de volver a referirnos a un tema, prohibición legal expresa, de volver a referirnos a un tema cuando este tema ya ha sido tratado anteriormente. De modo que lo que hicimos en nuestra nueva, en la absolución a la nueva consulta es remitirnos a la consulta del año 2017, exactamente en los mismos términos. Y los términos son los que establece el artículo 105 del Reglamento General a la Ley Orgánica del Servicio Público, porque no nos olvidemos que la Ley Orgánica del Servicio Público es ley supletoria para todas las entidades públicas autónomas, como es el Consejo Nacional Electoral. De hecho, el Consejo Nacional Electoral es cabeza de una de las funciones del Estado, pero no por ello está exento, está subtraído al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Servicio Público. Y esa norma dice básicamente que ningún funcionario público podrá abandonar sus funciones por el simple hecho de no haber sido reemplazado legalmente. Y esto se aplica a los funcionarios que tienen periodo fijo, fundamentalmente. Entonces, los miembros del Consejo Nacional Electoral, lo que en otras palabras decía nuestra consulta, aunque lo decía en términos muy generales, es que los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral tendrán que continuar en sus funciones, lo que la ley conoce como funciones prorrogadas, hasta que sean legalmente reemplazados una vez que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social haya terminado el proceso de reemplazo, porque el propósito final de la institución de la prórroga de funciones es evitar que el servicio público se paralice. Si el Consejo Nacional Electoral se quedase sin sus miembros, sin sus vocales sorteados para ser reemplazados porque concluyó el periodo para el que fueron designados, el Consejo no podría continuar con sus funciones, y esto la ley no lo quiere, la Constitución no lo quiere. Lo que la ley pretende es que el servicio público pueda ser brindado de manera ininterrumpida. Sigue Alberto Quintana Vera con el señor Procurador General del Estado, Íñigo Salvador, aquí en I99 en el diálogo. Claro que sí, saludándolo, señor Procurador General del Estado. Lo llevo nuevamente a la Asamblea Nacional Legislativa, porque recordar rapidito, ¿no?, que el 4 de octubre la bancada de UNES pidió el juicio político, ¿no? Sustanciaba un juicio político por supuesto incumplimiento en sus funciones. En las últimas horas el CALE, el Consejo Administrativo de la Legislatura, lo aprobó. Ahora toca que la Comisión de Fiscalización agende el momento en que va a juicio político. Lo escuchaba con atención al presidente Guillermo Lasso el día martes último, mientras presentaban lo que se denomina el nuevo modelo de gestión de la Procuraduría. Lo escuchaba decir unas frases, ¿no? Es momento de expresar mi total respaldo político como presidente y gobierno a Íñigo Salvador como Procurador General del Estado. Sí me gustaría, a pesar de que he escuchado algunos pronunciamientos suyos en torno a este tema, las motivaciones de la bancada correísta para poderlo llegar a un juicio político, doctor. Gracias, Alberto. Motivaciones jurídicas fundamentadas el juicio político no tiene. Las supuestas causales de incumplimiento de funciones son puros subterfugios para llevarme a juicio político y destituirme por parte de la bancada de UNES. Ellos quieren quitarme de en medio porque yo estoy cumpliendo la ley, porque yo estoy cumpliendo fundamentalmente la ejecución de las sentencias en los casos de corrupción. Y no me refiero exclusivamente a la sentencia del caso Sobornos, pero sí es particularmente en relación a ella. Esto es una vendetta, una revancha, sumada a un afán de desestabilización. Es realmente... Mire, nosotros que hemos observado el devenir político del Ecuador desde muchos años atrás,
y yo personalmente tengo memoria específica desde el regreso a la democracia. El juicio político es una herramienta de fiscalización, de control político, que generalmente fue utilizada con mucha parsimonia, en casos excepcionales. Ahora resulta que el juicio político es la norma general. Tenemos en este momento 5 juicios políticos en agenda. Esta nueva legislatura tiene 5 meses y ya tiene 5 juicios políticos en agenda, sin contar con los que ya se realizaron en el pasado, que fueron 2 más o 3, de los cuales, bueno, no hace falta referirse concretamente a uno en particular, pero de los cuales 2 tenían como sujetos a 2 personas que están acusadas de delitos, y alguna de ellas incluso ya ha sido sentenciada. No le perdonan lo de la placa de Carondelet, doctor. ¿Perdón? No le perdonan lo de la placa de Carondelet seguramente a usted, ¿eh? No me perdonan lo de la placa de Carondelet, pero eso es lo que yo estoy diciendo. Mire, no es que yo me arrepienta de ninguna manera de haber colocado esa placa de Carondelet, pero ese era mi deber jurídico. Yo soy el Procurador General del Estado, sí. Soy el representante de la víctima en el delito de cohecho que el Estado sufrió en el caso Sobornos, y por lo tanto, en la medida en que la sentencia del caso Sobornos establecía como una de las medidas de reparación integral en pro de la víctima, el Estado ecuatoriano al que yo represento, colocar esa placa, yo la tenía que colocar y la coloqué de buen grado, okay. Porque creo que es importante que la gente, los transeúntes en esta vía que es quizás la más transitada del centro histórico, la calle Chile, vean claro. Esa placa a diario y vean que mucha gente que consta en esa placa, que se pintan a sí mismo como el Mesías, como los salvadores del país, en realidad son una banda de delincuentes, y no lo digo yo, lo dice la sentencia del caso Soborno. Correcto, doctor. Emitida por el más alto tribunal de justicia ordinaria del país. Ya, y antes de darle el paso a Ramiro Cepeda, algo adicional. La semana próxima, 1, 2 y 3 de diciembre, está la comisión de la CIDH, la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Viene por el tema de la crisis carcelaria, ¿no? Van a pasar revista a todo este tema. No sé exactamente si a ustedes como Procuraduría les corresponde armar el tema de la estrategia. A ver, como ellos vienen en busca de información, más bien, y ya lo ha dicho el presidente de la República, que el Ecuador y el Estado está abierto a brindar todo tipo de información. Pero exactamente no sé si ustedes tienen alguna indicación particular o el mandato legal les determina que algo debe hacer la Procuraduría en torno a ese tema. Mire, en general, la Procuraduría tiene una relación muy estrecha con la Corte, con la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con el sistema interamericano, porque en última instancia es la Procuraduría la que representa al Estado ecuatoriano si es que el caso sometido a la Comisión terminase en Corte Interamericana. Es decir, nosotros ejercemos la representación del Estado y somos la contraparte en todas las, en prácticamente todas las peticiones realizadas ante la Corte. La Corte en este caso viene a realizar una visita que estaba prevista con varios meses de antelación, antes incluso de que se dé la última revuelta en la penitenciaría del Litoral. Y sí, nosotros vamos a estar presentes en algunas de las reuniones. En el caso específico del tema carcelario, la Procuraduría General del Estado obviamente participará en estas reuniones en su función de asesoramiento al Estado ecuatoriano. Hemos estado participando en el grupo de trabajo que creó el señor presidente de la República en Guayaquil el lunes de la semana anterior, cuando asistimos a la reunión en la gobernación del Guayas, y participamos pues en este grupo que tiene por objeto implementar la reforma legal y la presentación del proyecto de ley de seguridad ciudadana, de modo que estaremos actuando activamente los días que la Comisión Interamericana esté visitando el Ecuador. Naturalmente, la visita de la Corte, que probablemente involucre
la presencia de ella, o que al menos pretenda involucrar la presencia de ella en los centros carcelarios, tendrá que ser llevada adelante con mucho cuidado, habida cuenta del riesgo de seguridad que ello representa para los miembros de la comisión. Entonces el Estado en eso será muy cauto y tendrá como norte la protección de la seguridad de los miembros de la Comisión Interamericana. Claro, hay que precautelar precisamente aquello. Permítame que Ramiro Cepeda tiene otra inquietud para usted, señor Procurador General. ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? ¿Cuánto tiempo más será juguete de nuestro furor? Decía Cicerón. Y me imagino... Exactamente, y me imagino... ¿Cómo se ve que estudiamos derecho todos? Y me imagino, señor Procurador, la calentura que debe de tener cuando un tema de derecho es manoseado por la política. Se admite de mí un sencillo consejo: no trascienda y no se vaya al plano de la política, porque la majestad representada en ese entorno que usted tiene atrás, la cultura de los libros, la belleza de las artes y el respeto a los antecesores en los cuadros que está ahí, hablan de su talento y su talante. Por tanto, usted las va a perder en otra arena que no es la suya. Y en esto, permítame, usted acaba de citar con Alberto la reunión de la semana pasada en la ciudad de Guayaquil, que trascendió, por amigos que tenemos, de su actitud y posición frente a ese cuerpo colegiado de emergencia que armó el presidente de la República. Primero, agradecer a nombre del país las expresiones que usted tuvo con la firmeza y decisión. Y segundo, un poco desarrollar cuál va a ser la participación precisa y exacta de la Procuraduría y del Procurador en este proceso, que es una tarea de todo el Ecuador y no específicamente del presidente de la República. Buenos días, señor Procurador. Muchísimas gracias, Ramiro. Primero, déjeme agradecerle inmensamente por sus consejos. Tengo conciencia de que en el Odasal ellos me ganan, de modo que había yo decidido de antemano que mi defensa en el juicio político será una defensa estrictamente jurídica, porque creo que además esa será una forma de reivindicar la naturaleza del juicio político. El juicio político es verdad, es un juicio político, como su nombre lo indica, y por lo tanto es resuelto en términos políticos y no jurídicos. Pero en la medida en que lo que se acusa es un supuesto incumplimiento de funciones, la defensa tiene que ser estrictamente jurídica, lo cual probablemente no me exima de todas maneras de, si es que ellos me dan la oportunidad, echarles alguna puya de las que a veces me gusta echar mano, sobre todo si me provocan. Sí, porque a veces la gente piensa que el hecho de que yo haya mantenido una posición estrictamente técnica en la Procuraduría General del Estado, evitando en lo posible derrapar hacia el ámbito político, pero sobre todo politiquero, quizás les hace creer que yo soy un pusilánime, y no lo soy. De modo que espero que no me provoquen ese día, porque también podré cantarles las 40. Y te lo tengo muy claro de quién eres. Todos sabemos quién eres. La hombría bien tiene una cosa, la caballerosidad, y otra es la determinación. Mucha gente cree que solo gritando y solo ofendiendo, insultando, pero cuando se la cantan, sin gritar, sin ofender, le dicen lo que es, se victimizan. Es exactamente eso, Eduardo. De modo que gracias por ese consejo, gracias también por las opiniones vertidas en relación a mi intervención en la reunión en la Gobernación de Guayaquil el día lunes de la semana pasada. A ver, la Procuraduría General del Estado está permanentemente al lado del gobierno nacional, y no porque formemos parte del Ejecutivo, que no la formamos. La Procuraduría General del Estado es un ente autónomo, pero en la medida en que su papel es defender el interés público y representar judicialmente al Estado y brindarle asesoramiento, y en la medida en que la Constitución determina que el presidente de la República
es el jefe del Estado. Naturalmente, yo tengo que actuar en coordinación permanente con la Presidencia de la República y con los otros estamentos del Poder Ejecutivo. Y desde ese punto de vista, el papel de la Procuraduría, como ya lo he dicho, es de asesoramiento permanente en todos los ámbitos del actuar de la Presidencia de la República, del Ejecutivo, en relación a este tema de la crisis carcelaria, que en realidad deja de ser una crisis desde el momento en que hace muchos años ya se convirtió en un problema estructural, ¿no? De modo que estoy pensando un poco en términos médicos y en términos quirúrgicos. Se ha vuelto ya una metástasis, una enfermedad crónica, probablemente una metástasis. No es ya un caso de cuidados intensivos, de modo que hay que aplicarle cirugía todas las posibles medidas desde todos los posibles ámbitos. En el ámbito limitado de atribución de la Procuraduría, nosotros estamos entonces en el ámbito del asesoramiento, estamos pendientes de que las investigaciones iniciadas por la Fiscalía General del Estado, órgano competente para investigar el cometimiento de delitos, entre otros, y en este caso particularmente los que se realizaron dentro de la Penitenciaría del Litoral y que en otros momentos se han realizado en otros centros de rehabilitación. Llegado el momento procesal oportuno, que es al final de la instrucción fiscal, nosotros, y dependiendo del tipo penal cuyos indicios aparezcan de esa investigación, nosotros participaremos como acusadores particulares. En ese ámbito es que se desenvuelve la coordinación de la Procuraduría con el Ejecutivo. Procurador, tengo última pregunta y tiene que ver en otro campo con los medios alternativos de terminar las controversias. Me refiero a la mediación y al arbitraje, que está muy en boga, pero cuando va alguien del sector público a una mediación o a un arbitraje, tienen miedo de poner, de ceder, porque siempre tiene una mala interpretación, y este criterio lo vengo recogiendo a través de queridos amigos que ejercen la profesión, que son miembros de tribunales arbitrales, y se ve que en el sector público tienen miedo, porque atrás de una decisión de cesión por parte del Estado, alguna de las pretensiones de quien acciona, resulta que se puede sospechar de una sinvergüencería. ¿Cómo podemos quitar este halo de duda sobre un proceso para no dañarlo y no sacarlo de esa esfera, que es una forma rápida de terminar una controversia? Y te ruego, Íñigo, nos quedan 2 minutitos para, tú sabes, el tiempo en radio y televisión es corto, si fueras tan amable. Bueno, de hecho, la reunión que tuvimos en la Presidencia de la República, donde el señor presidente tuvo la bondad de darme su respaldo, tenía por objeto la presentación del proyecto La Procuraduría Futuro, el nuevo modelo de gestión de la Procuraduría. Justamente ese modelo de gestión se basa en la prevención, poner énfasis en la prevención más que en el litigio. Y estoy de acuerdo con usted, Ramiro, el grave problema con el que la Procuraduría se encuentra permanentemente en su centro de mediación es el de la renuencia de los funcionarios públicos a llegar a acuerdos, en parte por temor, y sobre todo por temor a las responsabilidades que ello pudiera acarrear frente a la Contraloría General del Estado. Las últimas reformas, o mejor dicho, la emisión reciente del reglamento a la ley de arbitraje y mediación justamente pretende salvar ese problema al establecer que es una obligación del funcionario público, luego de hacer un análisis costo-beneficio entre lo que representa llegar a un acuerdo amistoso y por lo tanto evitar prolongar los procesos hasta incluso llegar a procesos judiciales. Entonces el beneficio que eso representaría frente al costo que representaría continuar litigando. En el proceso
en el proyecto de la Procuraduría del Futuro, justamente lo que estamos haciendo es crear canales permanentes de contacto con todas las entidades y coordinación con todas las entidades de la administración pública e incorporar a la Contraloría General del Estado a los procesos de mediación, a cualquier proceso de solución amistosa de los conflictos que podrían devenir en juicios, porque los juicios definitivamente terminan siendo muy costosos. Fíjese, y esta cifra simplemente la mencionó también el señor presidente el día de su intervención el martes pasado. Si el Estado ecuatoriano lograra reducir un 1% de los procesos judiciales que terminan litigando, que representa más o menos 1000 procesos. Si cada año lográramos evitar, gracias a arreglos amistosos, litigar en 1000 procesos, el pasivo contingente que el Estado se ahorraría es de 570 millones de dólares. Con el 1%. Apenas 1000 procesos. Con el 1%. Con un 1%. El presidente mencionó, él fue más ambicioso y habló del 10%. Con el 10%, o sea, con 10.000 procesos judiciales que logremos evitar, la cifra de los procesos judiciales que manejamos cada año es de 102.000. Imagínense ustedes. Si nosotros lográramos evitar llegar a un 10% menos, es decir, que en lugar de 100.000 sean 90.000, el ahorro es de 5.700 millones. Entonces es una cosa que vale la pena intentar, y creo que casi el déficit. Las entidades públicas tienen que sumarse a eso con un nuevo espíritu, el espíritu de pensar que esos 5.700 millones, en vez de estarse gastando no solamente en pagar indemnizaciones, sino también en los costos que al Estado le representa en términos de defensa, porque entre esos 102.000 procesos están también los arbitrajes internacionales. Este dinero se podría destinar a fines más loables, los fines que son los propios, los inherentes al Estado. Generar servicios públicos de calidad, garantizar los derechos de los ciudadanos. Íñigo, agradecerte tu amabilidad y gentileza, Procurador General del Estado, querido amigo. Nos faltan muchos temas. Muchísimas gracias, querido Eduardo. Gracias a nombre de I99 y del grupo y del programa Diálogo. Seguiremos conversando pronto. Ya nos veremos. Muchísimas gracias a ustedes, Alberto, Ramiro, Eduardo. Gracias.